Aló, ¿qué tal? Finalmente nos encontramos aquí y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un evento que pues marcó a un pueblo, lo marcó para, pues digamos, para bien, y a otro pueblo por las decisiones que tomó en ese momento, pues sufrieron las consecuencias de una mala decisión. En esta ocasión vamos a hablar de cómo Dios libera a su pueblo, lo libera de la cautividad del imperio de Egipto. Entonces, por lo tanto, el nombre del episodio es Envía a mi pueblo. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con el libro, ¿cuál, chicas? Éxodo 1 al 8. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. Ok, lo vamos a leer en inglés, la versión New King James. Ok, dice: Now these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man and his household came with Jacob: Reuben, Simeon, Levi, and Judah; Issachar, Zebulun, and Benjamin; Dan, Naphtali, Gad, and Asher. All those who were descendants of Jacob were 70 persons, for Joseph was in Egypt already. And Joseph died, all his brothers, and all that generation. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. Ok. Aquí hay unas cuestiones que señalar. Entonces, primeramente vamos a empezar con el nombre del libro. En español, tanto en español como en inglés, el libro, ¿cómo se llama? Éxodo. Sí, entonces, este nombre proviene de una palabra griega, así tal cual, el Éxodos, Éxodos, que significa, y está bien precioso, porque significa, ex es un prefijo que significa salir, o sea, es algo que sale, ¿no? Y la otra parte que sería odos significa, en griego significa camino, ¿sí? Entonces, esto está precioso, ¿por qué? Porque el Señor los está sacando del camino, ¿sí? Que ya se les había trazado a ellos, que un emperador, que un rey ya les había trazado, y de hecho esto se relaciona con esta otra parte de la Biblia y con muchas otras que hablan donde el Señor, ¿qué es lo que hace? Endereza nuestros caminos. El Señor nos saca del camino de la muerte y nos lleva a caminos de vida. La parte también donde Jesucristo dice abiertamente, con el que en él crea saldrá y entrará y hallará pastos. ¿Por qué? Porque estábamos sin conocer a Dios, sin conocer a Jesucristo.
estábamos en un camino de muerte, un camino que nos iba a llevar a la muerte, un camino donde éramos esclavos del pecado, así, vilmente. Y ahorita, pues obviamente nuestra carne pues todavía sigue en esta condición, por eso es que tenemos luchas y batallamos y tenemos que estar dependiendo constantemente del Señor. Pero a nivel de nuestra alma, de nuestro espíritu, gracias a Dios, gracias a la sangre de Jesucristo, a la sangre de Yeshua HaMashiach, ese ya fue sacado de ese camino de muerte. Entonces ya no vamos a vivir esa muerte, esa separación eterna de Dios. Entonces está precioso. Y en hebreo también el nombre está preciosísimo, porque en hebreo se llama Shemot. La palabra Shemot, que esa también les va a aparecer tanto aquí como en una sección que se tiene por ahí, que luego la van a ver, que se llama Logos también. Voy a hacer un análisis chiquito acerca de Shemot, o sea, por qué Shemot. Pero el libro se llama Shemot porque los libros tenían los nombres con los que iniciaban. Por ejemplo, el libro de Génesis en hebreo se llama Bereshit, porque inicia así, en el principio, ¿no? Entonces aquí se llama Shemot porque el libro inicia así y significa los nombres. Entonces aquí les voy a leer en hebreo, nada más no se rían de mí porque todavía soy ahí, ¿no? Ok, dice, Be'ele Shemot Benei Israel, Jabaim. Entonces aquí está diciendo que cuáles eran los nombres de los hijos de Israel. Entonces fue la primera parte que se les leyó aquí. Entonces inicia el libro con el término Be'ele Shemot. Entonces, ¿qué significa? Y estos son los nombres, ¿no? Los nombres, y luego Benei Israel, los hijos de Israel. Entonces inicia con eso y el libro se va a llamar Shemot. Ya después, quienes le van a dar el nombre como lo conocemos actualmente van a ser precisamente judíos, y se los van a dar de una manera que englobe el sentido general del libro también. Se acuerda que se les den los nombres que coincidan con la idea medular de los libros. Aquí a mí lo que se me hace muy padre es que tanto el nombre en la lengua original como en el griego y en el inglés y en el español coinciden bastante bien con la idea general del libro. La idea medular es Dios sacando a su pueblo de la cautividad. ¿Para qué? Para llamarlos, los está llamando a la santidad, o sea, los está llamando para que le sirvan a Él, para que lo amen como Dios debe ser amado, para que dejen su vida anterior y puedan ellos vivir conforme a lo que Dios les está, pues conforme a lo que Dios anhela de cada uno de ellos. Entonces, esta parte en lo personal a mí se me hace bien importante, porque muchas veces pensamos que por ejemplo, que si yo acepto al Señor Jesucristo, puedo andar, digamos, puedo andar como chiva loca haciendo lo que a mí se me antoje. O sea, técnicamente sí, pero si mi mentalidad es recibir a Jesucristo para hacer lo que a mí me dé la gana, entonces esa es una bandera roja. ¿De qué? De que mi decisión muy probablemente, y no lo estoy asegurando porque cada situación es diferente, pero muy probablemente mi decisión por el Señor tal vez no va a ser sincera. No hay sinceridad, porque si nosotros realmente le queremos, o si realmente ya estamos hartos de nuestra vida anterior, del pecado, de desobedecer, de
de ser infeliz, de lo que se les antoje. O sea, lo que menos vas a querer es decir, pues voy a aceptar a Jesucristo para hacer de mi vida un papalote y hacer lo que yo quiera. Entonces, aquí vamos a caer en una cuestión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que confesare que Jesucristo es el Señor, no dice el Salvador, dice que Jesucristo es el Señor y que creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo. Si yo acepto al Señor Jesucristo con la mentalidad de que voy a hacer de mi vida un papalote y mi vida sigue siendo un papalote, pues oye, me tengo que examinar, porque entonces Jesucristo no es mi Señor, no está siendo mi Señor, y ahí hay una bandera roja y muy roja, porque entonces algo está pasando y muy probablemente no estoy siendo sincera, ¿no? Con mi decisión. Sí, claro, es como decir 1, 2, 3 por mí, este requisito es el que se tiene que hacer. Eso es lo que dicen, bueno, pues voy a tomar algo porque sé que es bueno, pero no ha sido realmente algo pues interno, ¿no? Una decisión, un anhelo, un entendimiento genuino. Sí. Pues ahora sí que el Señor, bueno, depende cómo cada uno haya recibido el mensaje, pero algo que nos llama el Señor es compartir el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, pero para que esas buenas noticias tengan un efecto en nuestros corazones, debe de haber antes unas malas noticias, ¿no? Entonces debe haber un arrepentimiento. Debe haber antes el hacerte ver o hacernos ver, examinarnos la manera en que venimos viviendo, ¿no? Y a dónde nos lleva esa manera en que estamos viviendo, cómo Dios la ve a través de la palabra y el fin que tiene esa manera en la que venimos. Y entenderlo no solamente intelectualmente, sino entenderlo espiritualmente, que el Señor nos dé esa capacidad de poder ver la forma en que venimos viviendo y que no les grata a Él y que trae consecuencias, y que esas consecuencias son pues la muerte eterna, ¿no? O la separación de nuestra alma de Dios en el infierno. Al nosotros entender esto, bueno, es mi experiencia, ¿no? No significa que en automático dejas de hacer lo que venías haciendo, eso no es así. Sin embargo, Dios te ha dado el Espíritu Santo cuando has entendido que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y que si crees en Él eres salvo. Te da el Espíritu Santo quien te va redarguyendo cuando estás viviendo, claro, ¿no? Pues a través de su palabra te va dando un entendimiento de que estás haciendo algo que no es grato a Él, que aunque antes a ti te agradaba, sabes que va en contra de la naturaleza que Dios te ha dado. Entonces, lo podrás seguir haciendo por un tiempo, pero si realmente eres hijo de Dios, vas a dejar de hacerlo. Vas a dejar de hacerlo porque sabes que no es algo que le agrada a Dios y que para eso no fuimos creados, ¿no? Entonces, y no lo vas a ver como una imposición, o sea, porque debe de ser algo natural. Es una respuesta al amor que Dios nos mostró en la cruz. Cuando ves lo que, bueno, a mí, en lo personal, cuando veo lo que el Señor Jesús hizo por mí en la cruz, pues duele, ¿no? En mi interior la manera en que vengo viviendo o en que viví y pues aunque lo venía haciendo o lo vine haciendo por un tiempo aún creyendo, pues te alejas de esas cosas que sabes que no en absoluto le honran, ¿no? O le glorifican o hablan de que realmente hayas creído en Él. Hasta, bueno, a mí mismo me pasa, no, realmente habré creído porque sigo haciendo esto, ¿no? Sí, sí, pero ahí hay una diferencia muy, muy importante. Sí. O sea, tú estás hablando de una persona que tiene luchas, y esas luchas las vamos a tener esa parte la tenemos que dejar bien clara, porque esas luchas las vamos a tener todos. O sea, de hecho, cuando no tenemos luchas, pues así como que, pues, ¿qué onda, no? Algo pasa. Entonces, tú estás hablando de eso, de las luchas, de cuando el Espíritu Santo te empieza a limpiar. Y yo a lo que me refiero es cuando en tu mente o cuando yo en mi mente digo, lo voy a aceptar, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, para que ya, o sea, para poder seguir haciendo lo que yo quiera,
porque de todas maneras en Cristo hay libertad. Sí. Cuando lo aceptas con esa, o sea, cuando tú, como mencionabas, Cris, cuando en realidad nada más es 1, 2, 3 por mí, pues ahí ahora sí que... Sí, algo muy breve, ¿no? Como creo complementando los testimonios con lo que hemos dicho las tres. Mi experiencia personal fue, yo tenía, 13 años, ya venía haciendo muchas cosas. Quien no haya visto el testimonio de nosotras, les invitamos a conocer esa parte. Pero en ese punto, yo en mi conciencia sabía que hacía cosas malas. Obviamente por eso no decía todo lo que hacía ni a dónde iba, ¿no? Pero yo tenía esa conciencia, pero el día en que yo me enfrento a ver que Dios tenía como todos mis pecados ahí, sabiéndolos, todo el número de pecados que he hecho y la forma y cómo y cuándo, la intención y todo, ahí es donde yo me vi descubierta y tuve el entendimiento de decir, bueno, sí, antes hice cosas malas, yo lo sé, pero fue como en mi interior cambio de decir, y Dios lo sabe, y Dios lo sabe, y eso está ahí y sigue sumando, y no es posible que yo pueda hacer algo por mí misma. Ahí fue donde yo entendí esa parte, ¿no? Sí. Donde ya como que entré en conciencia y pues es como la parte de lo que compartíamos, ¿no? Sí. Las luchas como creyente, pero cuando también, porque yo ese día no hice una decisión. Pero sí, ahí fue donde, ya me fui descubierta hasta que llegó un momento en el que yo digo, bueno, como decía Abril, ya vamos a decidir, ¿no? En algún punto. Sí. Y el punto que decía es al que me refiero, es ese, ¿no? Si realmente fue una decisión sincera, consideras tu situación, cómo estás antes de conocer al Señor y consideras lo que Él hizo por ti, y esa decisión no te va a llevar a pensar, que al cabo puedo vivir como yo quiero. Que algo y esta parte, porque estoy haciendo hincapié en esto, porque muchas veces y tristemente, por ejemplo, me ha tocado a veces ver como ciertos testimonios de gente que dice que se convierte, pero que dices, pues solamente Dios sabe ahí qué está pasando, porque me estoy convirtiendo para hacer lo que yo quiera. Entonces, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, por siempre, y desde aquí lo podemos ver. O sea, es más, desde el Génesis lo podemos ver. O sea, Dios nos creó, y no nos creó nada más como que, nos creó para que estuviéramos apartados para Él. Entonces, en este caso también que estamos entrando con esta liberación del pueblo, Dios los va a liberar de forma física, pero los quería liberar de manera espiritual, o sea, no para que siguieran haciendo lo mismo que habían hecho. Entonces, esa parte, sí me gustaría dejarla bien clara. Una cosa es estar batallando con los pecados, porque todas hemos pecado, todas tenemos luchas, pero esa es la cuestión, tener las luchas y encararlas en Cristo, porque también precisamente, o sea, nunca mientras estemos aquí en esa tierra, la lucha no va a parar. Y va a ser con todo, y en todo. Entonces, de maneras que no nos podemos imaginar. A mí me ha pasado, por ejemplo, que muchas veces, o sea, no a veces, muchas veces le he dicho al Señor, Señor, me da vergüenza confesarte tal pecado, tengo vergüenza, y me dan ganas de llorar cuando lo pienso, porque le digo, yo sé que tú lo sabes, y sé que tú lo viste, y lo viste cuando yo incluso lo estaba, antes de que lo empezara a maquinar en mi mente, tú ya lo viste. O sea, tú ya lo viste, pero eso es tener luchas. Entonces, estas luchas que nosotros tenemos van a ser las luchas que va a tener el pueblo de Israel
ahí van a estar reflejadas. Israel tiene, es por eso, es que yo entre más leo la Biblia y más la analizo y todo, más me maravillo, porque Israel sigue siendo el ejemplo para las naciones. Va a ser el ejemplo tanto de cómo cuando te mantienes en el Señor y te mantienes por gracia en el Señor, todo lo que Dios puede hacer contigo, y va a ser el ejemplo también de cuando dejas al Señor, qué es lo que puede pasar. Y los creyentes no estamos exentos de eso. Entonces, bueno, vamos a continuar. Otra cosa que me llama mucho la atención, en el versículo en el 1.5, en la Reina Valera 1960 dice personas, ¿verdad? ¿Tú dices, Chivis? ¿Cuántas fueron? 75, ¿no? Luego así 70. 70, ajá. Y en la New King James también dice persons, ¿no? Pero curiosamente, en el hebreo, en esa parte, cuando se refiere a cuántos salieron, utiliza la palabra nefesh. Pues la palabra nefesh en hebreo significa alma, ¿sí? Entonces, está bien interesante, y esto a lo mejor a ustedes dicen, no, pues es una expresión idiomática y que eran personas. Los hebreos distinguían, y más cuando se trata de cuestiones bíblicas, los hebreos distinguían muy bien que el ser humano no nada más se refería a un conjunto biológico, huesos, piel, órganos y tarara. Ellos sabían, tenían esta conciencia perfectamente de que era como tal cual, como dice Génesis, un alma viviente. Entonces, esto, todo nuestro conjunto como somos, o sea, lo que hace que yo me pueda caminar, mover y todo es mi alma. Es esta alma que tiene vida, etcétera. Y ellos sabían que esa alma iba a dar cuentas delante de Dios en algún momento. Entonces, está bien interesante que en el hebreo dice nefesh, después Reina Valera le cambia a personas, pero en Reina Valera más antigua, en las más antiguitas, ahorita yo aquí nada más tengo la de 1909, pero estoy por conseguir una mucho más antigua. Aquí sí respetaron el original, y es lo precioso. O sea, aquí vamos a leerlo de en la de Reina Valera 1909. A ver, aquí está. Dice, y todas las almas, ¿sí? Y hay otra parte también. Aquí en la King James dice, and all the souls that came out of the loins of Jacob. Entonces también esto es importante. En el hebreo no dice, ¿lo puedes leer, Chivis, por favor? El 5. El 5, el 1-5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Aquí no, en el hebreo tampoco no dice que le nacieron, dice que salieron del muslo. En la King James lo está respetando, dice, and all the souls that came out of the loins of Jacob. Entonces, está respetando eso también, porque es importante, porque en la antigüedad, cuando tú hacías juramento, que le jurabas algo a una persona, y estamos hablando de los hebreos, porque otros pueblos tenían otras costumbres. En el caso de los hebreos, se ponían la mano sobre el muslo, o sea, tal cual el muslo, generalmente era el muslo derecho, donde ponían la mano, y eso era muy importante. Ahora, esto, a mí, ¿a qué me lleva inmediatamente? ¿Qué fue lo que le desconjunturó Dios a Jacob? Cuando le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas, y entonces le desconjuntura el muslo. Y esa parte, hasta el día de hoy, los judíos, los israelíes, no comen esa parte
o sea, no te la ¿De comen. ningún animal? De ningún animal, no se la comen porque representa esta cuestión, o sea, ellos saben que esa parte no, entonces está bien interesante. En la Reina Valera de 1909, las invito, chicas, la verdad las invitamos a que lean versiones más antiguas de la Reina Valera. La 1960 es muy buena traducción, pero en algunas cosas no tradujo literal. Entonces, y las Reinas Valeras más antiguitas lo tradujeron así, tal cual, literal. Entonces ustedes, nuevo que no. Sería una buena. Por ejemplo, esta, la de 1909, esta otra que es la de 1600 y pico, luego les traigo el dato, y otra de 1800 y cacho. Entonces también. Y que la Reina Valera 60 es muy buena, pero si se quieren ir así como que sea literal, es así. La 909, la 800, la 600. Aquí también en la de 1909 dice, y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob. Entonces, esto es bien importante por esto que les estamos comentando. O sea, las palabras no nada más están ahí porque sí. Entonces, yo sé que a lo mejor algunas personas me van a criticar por eso que estoy diciendo, pero pues yo tengo que decir las cosas que el Señor me muestra a mí, y pues es lo que debe de importar, porque al final de cuentas, ante el que yo voy a dar cuentas es ante el Señor, ¿no? Entonces, a veces los traductores nos tomamos muchas libertades en cuestión traductológica, porque decimos, no, pues esta palabra está más ad hoc con la época, con lo que, pero Dios pone las palabras ahí y las está poniendo con una razón. Yo antes de leer esto, pues no me había puesto yo a pensar, o sea, cuál era la diferencia entre personas y almas, y hay una razón ahí. Sí, precisamente es un breve comentario. Hace años fui yo a hacer una compra a una librería de material bíblico y buscábamos una Biblia para regalar, y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay unas Biblias muy buenas para jóvenes. ¿Cuál es la diferencia? No, pues la diferencia es que le vas a entender mejor. Entonces, sí, dice, porque las otras pues tienen otro tipo de lenguaje. Entonces, bueno, para no hacérselos más largo, nos llevamos la versión 1960, pero hay cosas como esas, eso fueron hace años. No digo que a lo mejor, como decimos, todas las versiones están mal, pero en el afán, en el propósito de que entiendas mejor, esto ya lo habíamos hablado en otros episodios, ¿no? Primero, pues el Señor mismo, como creyentes, nos redarguye, nos enseña por medio del Espíritu, ¿no? Entonces, pero también pues la parte en la que hacemos ahora, bueno, escudriñar, estar investigando, estar estudiando, analizando por esta parte, pero las versiones a lo mejor podemos decir, bueno, le entiendo más esta parte que alguien quiso traducir, pero si nos vamos al original a lo mejor viene algo muy diferente, que no es lo que el Señor está... Eso es como que en lo personal, no sé si a ustedes les pasa, a mí como que me da más panorama, más profundidad, más, sí, entonces, ¿no? Sí, otras versiones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, seguimos. ¿Pueden leer, chicas, por favor, del 9 al 17? He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés.
Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó, y el rey de Egipto, como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Okay, es el 9, ¿verdad? Sí. And he said to his people, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come, let us deal shrewdly with them, lest them multiply. And it happened, in the event of war, that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Therefore they set taskmasters over them to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were in dread of the children of Israel. So the Egyptians made the children of the Israel serve with rigor, and they made their lives bitter with hard bondage in mortar, in brick, and in all manner of service in the field. All their service in which they made them serve was with rigor. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of one was Shiphrah, and the name of the other Puah. And he said, when you do the duties of a midwife for the Hebrew woman, and see them on the birth stools, if it is a son, then you shall kill him. But if it is a daughter, then she shall live. But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male children alive. Entonces, aquí estamos viendo una cuestión y que en lo personal me es de mucha bendición. Pues como ya les habíamos comentado, y si no se los comentamos al principio, habíamos intentado varias veces grabar este episodio y por peras o mangas. No tienen idea de todas las luchas que tuvimos. Seguimos aprendiendo. Seguimos en las luchas y todo, pero pasaron muchas cosas y no se había podido dar. El caso es que este libro, y así como todos los de la Biblia, pero esta parte a mí me es hoy precisamente en mi vida me es de mucha bendición, y que la primera vez que lo leí, a lo mejor nada más lo leí, pero no lo medité, no lo mastiqué, y hoy por hoy sí me impacta mucho, porque aquí estamos viendo claramente cómo cuando nos encontramos frente a una autoridad que se opone a la ley de Dios, a los mandatos de Dios, a lo que Dios quiere, tenemos que tomar una decisión, tal y como la semana pasada les estuvimos subiendo ciertos materiales y les subimos precisamente esta parte, porque el 1.17 es la parte medular, ¿no?, de todo este episodio. Va a llegar un momento en el que como creyentes nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿sí? O acato los mandatos de este líder que está siendo perverso ante los ojos de Dios y que está imponiendo una ley que va en contra directamente de Dios, o acato lo que Dios me está mostrando.
Y todos en algún momento de nuestra vida nos hemos topado con esta disyuntiva o nos vamos a topar con esta disyuntiva. Sí, las cosas actualmente se están poniendo muy complicadas, muy complicadas, y el Señor nos pide que estemos alertas, que estemos orando, porque yo pienso que ha de ser como un sentir bastante general entre muchos creyentes, me incluyo, y sé porque las conozco, pues hemos hablado y todo, que es algo que sentimos muchos creyentes, que ya estamos en el principio de dolores. Va a llegar un momento en el que vamos a tener que tomar una decisión. Si sigo al hombre, o sigo a Dios, o sigo a la mujer, o sigo a Dios, o sigo a mi jefe, o sigo a Dios. Esto no significa, y ojo, no significa que vayas y te rebeles, no. Tenemos muchos ejemplos, y ahorita me gustaría dejarlos con uno en especial. Vámonos con Daniel 6:10, chicas, por favor. Y Chris, si lo puedes leer en inglés. Silvita lo va a leer en español. 6:10. Daniel 6:10. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué dicen? Por favor. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day, and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Pues aquí estamos hablando de que Daniel era algo como lo acaban de escuchar, él lo hacía siempre, oraba a Dios, se arrodillaba todos los días. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen algunos súbditos más cercanos del rey? Ustedes las invitamos a leer el libro de Daniel, leer el libro completo de Daniel, pero en este caso este episodio está en el capítulo 6 del libro de Daniel. ¿Qué es lo que hacen? Por envidia a Daniel y por muchas otras circunstancias, hacen firmar con engaños un edicto al rey, donde el rey pues les dé su sello y lo sella. Que toda persona que sea encontrada alabando, orándole a otro Dios que no sea el que se había impuesto en Babilonia en aquel entonces iban a sufrir consecuencias de muerte, ¿no? Pero era algo que Daniel hacía constantemente. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó Daniel? Voy a hacer la voluntad de Dios. No voy a seguir con esta situación injusta o en esta ley injusta. Y su actitud era limpia delante del Señor. Era una actitud pura delante del Señor. Entonces, vemos algo muy parecido aquí con las parteras. O sea, las parteras, la orden era si es niño, mátalo, si es niña, que viva. ¿Por qué si era niño, mátalo? ¿Por qué? Porque Satanás sabía perfectamente que del pueblo de Israel iba a surgir el Mesías, iba a ser un varón. De una y mil formas, ustedes pueden ver en la escritura cómo Satanás intentó cuartear la vida del Mesías, tontamente, ¿no? Porque, pues, o sea, es Dios encarnado, o sea, pero lo intentó muchas veces, y esta fue una de ellas. De Israel iba a salir un varón, o sea, iba a surgir el Mesías que iba a ser un varón, no fue una niña, fue un varón. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver una actitud de mujeres virtuosas en estas parteras, porque ¿qué dice de la mujer virtuosa? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y ellas temieron a Jehová y dijeron, ¿sabes qué? Pues no vamos a hacer lo que nos está diciendo Faraón, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Y a su vez,
ellas, aquí podemos ver la fe de ellas. ¿Por qué? Porque ellas como hebreas sabían perfectamente de esta promesa redentora de un Mesías que iba a surgir de Israel. Entonces ellas no iban a cuartear esa, o sea, imagínense qué horror para ellas, o sea, hacer algo así. Chicas, algo que les llame la atención, algo que quieran añadir. Pues yo pensaba, ¿no? En lo que platicabas, bueno, específicamente lo que decías sobre cuando leemos aquí en Éxodo que pues que se multiplicaban, ¿no? Ajá. Que se multiplicaban, que pues yo lo veo así y lo hemos platicado antes analizando el hecho de que los planes de Dios no iban a dejar de ser porque alguien tratara de impedirlo, como decían, tontamente o neciamente o sin entendimiento, realmente no iban a dejar de ser. Entonces, pues complementándolo con lo que también comentábamos ahorita en abril, la decisión que tomamos es importante, pero aunque nosotros en necedad, en temor, en lo que sea, decidiéramos diferente a lo que Dios desea o a la voluntad de Dios, lo que nos está mandando, los planes de Dios van a seguir y se van a cumplir, pero nosotros individualmente, como todos, como les comentamos, que el propósito es invitarlas pues a que hagamos nuestra parte como mujeres creyentes de ir y escudriñar las escrituras, pues cada quien, Dios nos va a pedir en su momento situaciones donde pues vamos a enfrentar y vamos a decidir con nuestros labios decirlo o con nuestra postura o actitud. Con actitud y todo, y luego también pues esto que mencionabas, ¿no? De la parte donde se multiplicaban, entre más duros eran, más se multiplicaban. Porque ahí era un testimonio para Faraón. Exacto. O sea, yo por lógica voy a decir, o sea, incluso es un testimonio para nosotros o para un incrédulo todos, también. ¿Por qué? Porque cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, que no deberíamos, pero que a veces que somos mala onda con una hermana o con un hermano. Y el hermano o la hermana o sea, es amable, su actitud no cambia, y nosotros pues cuando andamos mal, decimos, pues ¿por qué está siendo amable si yo me porté mal con ella o con él? Entonces, eso como creyentes nos redarguye, o sea, el Espíritu Santo nos redarguye y usa a ese creyente o a esa creyente, ese hermano o esa hermana, y también para un incrédulo, cuando es hosco con nosotros y nosotros somos amables y mira, eso también es testimonio. En este caso, el faraón quería exterminar, la humanidad no ha cambiado, ¿sí? No me gusta tu cultura o porque vas a ser nocivo a mí, etcétera. Era la misma actitud de Faraón. Era la misma actitud de Faraón. ¿Qué se sacó de la manga? ¿Por qué se lo sacó? Ay, no, se están multiplicando, no se vayan a unir a otros pueblos, ¿o no? Porque si tú, por ejemplo, si yo fuera Faraón, ¿no? O no sé cómo les dirían a las mujeres, pero si yo fuera la esposa del Faraón, ¿no? Y que él me hubiera llegado con esa onda, ¿no? De que no, es que ¿por qué se habrían de unir a otros pueblos si yo los estuviera tratando bien? No tendrían motivo. No tendrían por qué unirse a otros pueblos. Eso pensando humanamente, ¿no? No tendrían. De todas maneras, los hubieran tratado bien o mal o como hubiera sido, Dios los hubiera sacado de ahí, porque Dios quiere que su pueblo sea suyo. Constantemente Dios nos quiere apartar, nos quiere santificar, nos quiere redimir, nosotros somos los que decimos no quiero o sí quiero. Entonces, esa es la decisión más importante que todos tenemos que tomar. Primeramente, ¿acepto a Jesucristo? ¿Acepto a Yeshua HaMashiach o no lo acepto? Si lo acepto, gracias a Dios, ¿por qué? Porque yo caí sobre esa roca y me quebrantó. Pero si yo rechazo a Jesucristo, si rechazo a Yeshua HaMashiach,
Entonces, esa piedra angular va a caer sobre mí y me va a hacer polvo. ¿Por qué polvo? Porque voy a morir. Entonces, es bien importante. Y como creyentes también nos tenemos que enfrentar a otras decisiones. ¿Escucho a Dios o escucho a los hombres? ¿Escucho lo que Dios me está diciendo y lo que me está mostrando a través de su palabra y de su Espíritu Santo? ¿O escucho lo que me están diciendo los hombres, lo que me dicen que no, lo que me dicen que sí, o lo que me dice Dios que sí, o lo que me dice Dios que no? Entonces, a veces las luchas son fuertes, pero si luchamos conforme a lo que Dios nos dice, jamás en la vida nos vamos a arrepentir. Pero si luchamos conforme a lo que el hombre o la mujer nos dice, créannos que en algún momento nos vamos a arrepentir. Y nos vamos a arrepentir. O sea, no es a lo mejor, nos vamos a arrepentir. Entonces, por eso la palabra dice que más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, chicas, algo para añadir. Ya me fui de largo, ya me emocioné otra vez. Leemos la buena batalla. Sí. Ya añadiste todo, pero sí, lo que dice aquí, ¿no? En los primeros versículos, dice que Faraón no había escuchado, según él, ¿no? Del Dios en el que habían creído, no había escuchado de José. Entonces, pues estamos en estos tiempos en los que pues hemos escuchado, ¿no? Escuchamos muchas cosas, muchas, pero la más importante, que seguramente también, me imagino todos en algún momento de la vida lo hemos escuchado, es acerca de Dios. Lo más importante es a qué le prestas atención en cuanto a las cosas espirituales, ¿no? Espero que quienes nos escuchen, si están interesados en las cosas espirituales, pues pongan atención a lo que el Señor les muestra a través de lo que escuchan, a través de quienes escuchan, y no pongan como Faraón, ¿no? Ni lo conocí. Sí, es que yo no sé. O no he visto, ¿no? Sí. O hasta no ver, no creer, o muchas de esas justificaciones, ¿no? Sino que creamos lo que el Señor dice a través de su palabra. Él la ha preservado y es para nuestra salvación, primeramente, ¿no? Sí. Entonces, pues es eso, creer en el Señor, y mientras estamos aquí en el mundo, pues hay que tomar muchas decisiones, ¿no? Y estamos ahorita en situaciones difíciles, críticas, que vemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de regirse, en lo político, en todo vemos muchos cambios, muchas situaciones que se ven a veces abrumantes, ¿no? Pero vemos también en la palabra que son principios de que el Señor está de regreso, entonces, pues que el Señor nos halle, ¿no? Primeramente, pues en su Hijo Jesús, creyendo en su Hijo Jesús, y después, pues en la lucha y todo, pero permaneciendo en el Señor. Ese es el compacto. Yo las invito a que vayan a la palabra, que le den una leída, que si es la primera vez que nos escuchan, que tomen la Biblia. Ahora hay muchas aplicaciones, muchas formas, y hay muchas distracciones también. Entonces, parte de las decisiones que podemos tomar es dejar esas distracciones, y es un momento, unos minutos, que es invertir, como decía Silvita, en la decisión de escuchar a Dios, qué es lo que tiene para ti. Y yo te invito que si es la primera vez, que hay otra parte, que en la otra parte tomes la Biblia y la leas por ti misma. Analices, a lo mejor tienes una duda, apúntala. Por ahí nos han llegado dudas, preguntas. Sí. Entonces nos da gusto, porque quiere decir que alguien por ahí está leyendo. Ese es el propósito para nosotros. Y sobre todo que decidan por Jesucristo, y que decidan pues en el Señor una vida de santidad. Sí, y ya pues nada más para cerrar, quiero una vez más pues recordarles que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él prometió que
que nacería pues en la tierra de Israel, que iba a surgir de Judá, y lo hizo. Prometió que nos iba a liberar del pecado a todos aquellos que le recibiéramos, y lo hizo. ¿Sí? Él se nombra el león de la tribu de Judá, y así es el rey de los judíos, el rey de la humanidad. Y también nos dice y nos promete que regresará, y lo va a hacer, y ha prometido que toda lengua y toda nación confesará que Yeshua HaMashiach, que Jesucristo es el Señor, y así será. Te invito a que sigas escudriñando la palabra, escudriñala de verdad, y antes de ponerte a leerla, ora. Jesucristo fue muy claro con nosotros y nos dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo, y nos dijo: Él les enseñará todas las cosas que escuche de mí y de mi Padre. Y así es. Antes de ponerte a leer la Biblia y antes de decir, ay, a ver Dios, ¿qué tiene para mí hoy? O a ver, emocionalmente, ¿qué creo? No. Ora y pídele al Señor, pídele a Dios que te dé sabiduría y que el Espíritu Santo te haga entender las cosas. Pídele a Dios. Dios tiene un orden. Él nos dice que le pidamos a Él, y es a Él. Y el Espíritu Santo te va a explicar las cosas. ¿Por qué? Porque ese es su papel. Y pídelo, muy importante, pídelo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y así será. Dios busca que le adoremos de corazón y en verdad. Hasta pronto. Bye. Bye.